España aprobó leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permite a menores desde los 16 años a interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. Para conversar más al respecto nos acompaña la directora ejecutiva de Corporación Miles, Javiera Canales. Javiera, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buen día. Primero que todo, preguntarte cómo observan ustedes desde acá, desde Chile, este tipo de pasos que está dando España en materia de derechos sexuales, reproductivos, etcétera. Nosotras vemos con mucha alegría y entusiasmo también lo que ocurre en este país, que si bien está muy lejos territorialmente, geográficamente, sí tenemos hartas cosas en común. Los movimientos feministas son globales, sin embargo, tenemos hartos contacto con organizaciones y parte del movimiento de mujeres y los feminismos de España. Así que muy contentas por lo que acaba de ocurrir. Ahora, en estricto rigor, estos cambios que generan son en diversas materias. Es de una misma normativa, pero que apunta a diversas materias. Coméntanos un poco. Es que a diferencia de Chile, España y la gran mayoría de los países tienen leyes marco de derechos sexuales o de salud sexual y salud reproductiva. ¿Ya? Quizás por eso es que nosotras vemos como temas como un poco por aquí, un poco por allá, sin embargo son temas que se agrupan bajo esta temática que aspiramos nosotras a poder tenerla reunida bajo un marco que albergue estos derechos. También es importante recalcar que esto no es que desde ayer comenzó el aborto en España. El aborto en España existe desde 1985. Esta es una reforma a lo que ya existía. Desde 1985 hasta el año 2010 existieron las causales que nosotras tenemos recién desde el 2017, incluso un poquito más amplias porque ellas tienen causal salud mental, algo que nosotras no tenemos, o causal salud, nosotras tenemos solo riesgo de vida de la madre. Exacto. Y desde el año 2010 en adelante ellas tienen aborto sin causales hasta la semana número 14. Únicamente las adolescentes de 16 en adelante necesitaban su consentimiento y adicionalmente una autorización de quienes detentan su cuidado personal. Ya, todo eso ya no existe más en definitiva. O sea, son, como algunos han denominado, estas trabas que dejan de existir. Sí, es que una de las principales trabas es que las adolescentes necesitaban el permiso, la venia de quienes detentan su cuidado personal y muchas veces... Por ser menores de edad. Por ser menores de edad. Pero en Chile, por ejemplo, para el aborto en 3 causales, es desde los 14 años en adelante que las adolescentes no necesitan la autorización de quienes detenten su cuidado personal. Solamente necesitan que se le informe a quienes ellas elijan, a quienes adultos responsables que ellas elijan. Que puede no ser la madre, puede no ser el padre, puede ser cualquier adulto mayor de 18 años. Entonces, ya, o sea, en esa materia estamos, digamos, un poco más avanzados, podríamos decir. Las normas que regulan la fertilidad en Chile reconocen la autodeterminación en materia de derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva desde los 14 años en adelante. Perfecto. ¿Ya? Aquí es desde los 16 en adelante. ¿Ya? Pero hay también otros aspectos que saca, por así decirlo, y tiene que ver con este periodo de reflexión. Sí. Es como de reflexión sobre el tema, que en definitiva muchos advierten es también una forma de vulnerar la determinación que ya está tomada. ¿Cómo? Sí, es que generalmente, o sea, no generalmente, mayoritariamente, las mujeres que deciden abortar no se arrepienten. Ya es una decisión que tienen tomada y hay distintas trabas. Existen las trabas, por ejemplo, de escuchar los latidos para estimularla a no abortar o a dejarlas que piensen como si no fueran personas con autodeterminación o sujetas de derecho. O sea, cuando uno va a realizarse cualquier otro procedimiento médico, no te dan una ventana de oportunidad para que tú te desistas de ese procedimiento médico. Únicamente ocurre con el aborto. Entonces eso también se desiste. Y otro que es muy interesante y que un fenómeno particular de España era que los abortos en un 91% se albergaban únicamente en clínicas privadas. ¿Ya? La ley que finalmente del año 2010 señala de que los abortos se realizan deben ser prestados por los servidores de salud y decía como un apellido, y aquellas clínicas privadas que estén acreditadas. El fenómeno ocurrió que el 91% empezaron a migrar a las clínicas privadas porque los servicios de salud público no habían proveedores disponibles. Estos servicios privados son más caros para el Estado. Los cubre el Estado mediante su prestación de salud, pero terminan siendo mucho más costosos para el Estado
y lo que promovió finalmente esta medida fue de que existían regiones o provincias que estaban completamente sin ningún proveedor de salud y que tenían que emigrar. Por ejemplo, en Toledo o en Murcia, las mujeres tenían que emigrar para realizarse el procedimiento en una clínica privada porque ningún proveedor, ni privado ni público, en su provincia aseguraba la prestación. Hoy con esta ley cambia. Todas las provincias tienen que tener proveedores públicos disponibles para la prestación de servicios y las privadas también. Bueno, las mujeres elegirán si se van a una privada o una pública, pero finalmente que tengan la oportunidad de decidir si están, son parte de un servicio de salud en particular, no tienen por qué cambiar solamente para esa prestación. Perfecto. O sea, además de este cambio, donde se hace transversal la obligatoriedad, en definitiva, del Estado de facilitar que este derecho, digamos, pueda ser invocado. Hablábamos justamente que se elimina la obligación de informar a la madre. Se termina también con estos 3 días de reflexión. Sí. Ya no se necesitan tampoco informes médicos ni psicológicos, ni la autorización de los padres, entre otros temas. Lo que seguramente, y lo sabemos, ha generado una serie de discrepancias. La pregunta es, ¿hay alguna instancia de apelación? ¿Es posible, por ejemplo, que este avance en algún momento sea revertido ante una apelación de alguien, algún partido, algún... O sea, de apelación no, porque las leyes, una vez que son, en la mayoría del mundo, las leyes son promulgadas, son leyes. Perfecto. Sin embargo, puede venir una ley posterior que modifique esto. Exacto. Y eso ocurrió desde el 2010 hasta ahora. Esta no es la primera modificación que tiene España, ¿ya? En un inicio se puso la autorización de las niñas, de las adolescentes de 16 en adelante y la venia de sus progenitores o de quienes detenten su cuidado personal. Después se sacó, y ahora vemos que después volvió a regir y ahora vemos que nuevamente sale esta barrera de acceso a la prestación de salud. ¿Ya? O sea, de que pueden haber modificaciones en derechos de las mujeres, siempre pueden haber modificaciones, lamentablemente. Vemos el caso Roe versus Wade, que fue durante 60 años un precedente histórico a nivel global, y vemos que el año pasado, finalmente, por otra decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, se revoca eso. ¿Ya? Claro, siempre es favorable, ¿no?, que se vaya avanzando para mejorar y no para retroceder. Ya vamos a hablar de los otros alcances que tiene esta normativa, porque también tiene que ver con... los derechos de las personas trans, etcétera. Pero antes de eso, hablando del tema del aborto también. En comparativa con Chile, nosotros hoy día, como tú mencionabas, está el aborto permitido en 3 causales, bajo ciertas condiciones, en fin. ¿Cómo esperas que se dé la discusión sobre el aborto en Chile durante este 2023, considerando que además tenemos un proceso, una nueva constitución pendiente? Sí, hay otro ejemplo de lo cíclico que es. El año pasado, en esta fecha, nosotros estábamos celebrando la iniciativa popular de norma que había acogido la Convención Constituyente Será Ley, que permitía la despenalización total del aborto, que es distinto a la legalización del aborto. O sea, son 2 cosas distintas. Sacarlo del Código Penal, es decir, que no persigan a las mujeres que se realizan aborto y no tengan penas privativas de libertad. Y hoy vemos que finalmente hay 13 bases constitucionales que no sabemos finalmente cuál es la forma de movimiento que tenemos desde la sociedad civil. Sabemos que van a haber iniciativas populares de norma, pero que no son iniciativas populares de norma, son modificaciones a las iniciativas que los expertos o expertas propongan. No, es decir, de la sociedad civil no podemos proponer un nuevo Será Ley. Así que desde esa parte no podemos, sí podemos proponer y movilizar a la ciudadanía a que puedan realizar modificaciones o cambiar ciertos matices de lo que se propongan los expertos o las expertas. Nosotras siempre vamos a querer avanzar en acceso a derechos de las mujeres y de las niñas y de las personas con capacidad de gestar, ¿ya? Creemos también desde Corporación Miles que probablemente hoy tenemos un Congreso muy conservador que no va a probablemente abrir un espacio para la despenalización del aborto, pero lo que sí nosotros estamos trabajando muy arduamente es para que lo que tenemos no se retroceda y para garantizar y ampliar la interpretación de las causales. Es decir, las causales no pueden ser estrictas. Las causales son un paraguas que permiten a los proveedores de salud accionar y no es estricto. Es decir, no hay que esperar, por ejemplo, en riesgo de vida de la madre, que la mujer esté muriendo probablemente para que pueda acceder a la interrupción. Es decir, si vemos un peligro o si vemos una afectación en su salud que es irretroactiva, evidentemente, y si la mujer lo desea, deben proveer, y eso no lo estamos viendo. O sea, desde el año 2017 hasta hoy tenemos cerca de 3.000 causales.
3.000 constituciones de causales, es decir, 3.000 niñas, adolescentes y mujeres que interrumpieron su embarazo. Cuando se discutió esta ley, las cifras más conservadoras hablaban de 1.000 casos al año y las cifras más progresistas hablaban de 10.000 casos al año. Es decir, ni siquiera en las cifras más conservadoras estamos movilizándonos. Claro. Y eso es multifactorial. Es por la objeción de conciencia desatada. Nosotros tenemos un 46% de objeción de conciencia por la tercera causal, que es la causal de violación. Adicionalmente, tenemos una muy baja capacitación de los proveedores de salud en los nuevos procedimientos. Es decir, en Chile se sigue realizando mucho el legrado de curetaje, que es la cucharilla, que es muy dolorosa, versus otras tecnologías que es la aspiración manual endouterina, que son muy económicas para los estados, para los gobiernos, pero nosotras que realizamos capacitaciones sabemos que los proveedores son temerosos en estas prácticas porque no la aprendieron en la universidad. La mayoría de los proveedores que hoy están trabajando son previos al año 2017, por tanto, no pasaron por sus mallas curriculares las nuevas tecnologías. ¿Y cómo ves la discusión que se debe dar? Porque el año pasado y el antepasado, a nosotros incluso nos tocó conversar un par de veces a propósito de la falla, ¿no? en las pastillas anticonceptivas, y empezamos a hablar de materias como derechos sexuales y reproductivos, lo atrasados que estamos en Chile en esta discusión, en esta conversación, en informar incluso a mujeres, niñas, adolescentes, hombres, jóvenes, trans, diversidades, en fin. También, ¿cómo ves este 2023 en esa materia, en la necesidad de seguir avanzando en conversar estos temas? Claro, la única forma, como el movimiento global de los feminismos ha llegado a un acuerdo, es que la única forma de despenalizar el aborto es despenalizarlo socialmente. Es decir, la única forma de poder acceder a derechos es hablar de aborto y hablar de derechos sexuales y reproductivos, que no sea un tema tabú, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creemos que quizás con el nuevo gobierno, o sea, con el nuevo ya de hace un año, el gobierno actual, sí existe esa oportunidad y que no tiene que pasar por el Congreso, sí, porque son medidas desde el Ejecutivo, el cambio de normativa clínica o incluso hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, hablar de qué son los derechos sexuales y reproductivos. Ayer vimos también a la ministra, en compañía con la ministra Antonia Urrejola y ONU Mujeres, la entrega de estos kits de salud menstrual. O sea, en los derechos sexuales y reproductivos no es solamente el aborto. Está el acceso a el progreso científico, está el acceso a medicamentos de buena calidad en materia de salud sexual y reproductiva, entre ellas los anticonceptivos, que estos anticonceptivos sean de buena calidad y aquellas mujeres que lo requieran que sean gratuitos, ¿ya? Entonces, hablar también de esto, el hecho de que estemos acá ya apertura que muchas mujeres quizás que no sabían que Chile existe, porque todavía pasa. Hay mujeres en este país que todavía no saben que en Chile existe una ley de aborto en 3 causales y que pueden exigirla a sus proveedores de salud, es importante. Entonces, todo lo que hablemos avanza y es un camino que nosotras estamos trabajando para que se dé. Perfecto. Estábamos conversando con Javiera Canales, ella es directora ejecutiva de la Corporación Mil Estile. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Que estés bien.